Es, es surrealista todo esto, ¿no? Ahora, dime algo, Ciro, ¿qué pasa? Ya entró en vigor el plan B de la reforma electoral. ¿Qué pasa en tanto que la Corte resuelve? Es decir, las elecciones en Coahuila y en el Estado de México van con toda la estructura del INE como estaba. Pero ¿qué pasa en estos meses en tanto que resuelva la Corte? ¿Va a haber despidos? Ya hubo uno, ¿no? ¿Va a haber despidos? Sí, lamentablemente nosotros estimamos que pueden perder su trabajo cerca de 6,000 compañeros y compañeras En estos eh, meses. en estos meses. De hecho, la reforma tiene unos contenidos, ya no dirías eh, incorrectos, sino incluso muy abusivos que atentan contra la dignidad de las personas. Le dice a los vocales de las juntas distritales que van a desaparecer, las 300 juntas ejecutivas distritales. Ustedes pongan las reglas para ver quién se va a quedar, ¿no? Entonces es como si fueras en un barco que se va a hundir y pues ustedes arrojen por la borda a algunos y que se quede uno, sean ustedes mismos, ¿no? Los que se hundan. Es de verdad, incluso con encono lo que plantea el plan B. Entonces, pues nosotros, de acuerdo a los transitorios, el INE tiene hasta que termine abril para definir esas Despidos, sí. reglas de despido, digamos, tiene que planear hasta mayo su reestructuración y tiene que estar la nueva estructura lista el 1 de agosto, lo cual quiere decir que pues hacia julio se habrá concretado esta ola de, antes de que termine julio, de despidos. Yo espero que antes de que termine julio y la gente sea afectada en sus derechos, pues la Corte pueda o el tribunal puedan Resuelva, ¿no? intervenir, porque Sí, claro. estamos hablando de gente, Adela, que ganó su puesto de trabajo no por sus conocidos, no por palancas, sino por concursos públicos. Sí, sí. Es gente que es evaluada todos los años, que es sometida a programas de formación y de capacitación permanentes. Y ahí ves tú, hay elecciones en México todos los años y nunca deja de haber casillas, nunca se deja de cumplir con todo lo que dice la ley. Es gente que sabe hacer su trabajo, que sabe que la permanencia en el empleo no depende de quién gane, no depende que le haga un favor al político en turno. Saben que ni siquiera trabajan para los consejeros electorales, no, ellos trabajan para una institución y van a trascender a los consejeros electorales y van a trascender los resultados de las votaciones. Ellos lo que tienen que hacer es garantizar el debido ejercicio de los derechos político-electorales de la gente. Bueno, eso lo hacen una y otra vez en un país donde tantas cosas no funcionan, donde hay tantas zonas del territorio sin presencia del Estado, incluso en las áreas más difíciles, ahí Ahí están las llega el INE, casillas del sí. INE, porque está nuestra estructura permanente trabajando, credencializando, actualizando la cartografía electoral, haciendo recorridos para saber dónde son las escuelas, los kioscos, las plazas donde hay que instalar las casillas. La gente nos conoce, les abre la puerta cuando los van a capacitar. Bueno, esa es la gente que están despidiendo de manera muy arbitraria. Entonces, pues se está poniendo en riesgo la operación, la celebración, ya no te diría yo de elecciones auténticas, sino de elecciones a secas. Si corres a la estructura del INE, ¿quién va a saber cómo armar elecciones en zonas complicadísimas? Apenas hace 3 domingos hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas, una de las entidades con más Más violencia, con más complicada, presencia sí. del crimen organizado. Uno de los senadores resultó electo gobernador y el suplente murió en un accidente de coche. Entonces hubo que hacer una elección para que Tamaulipas tuviera sus senadores ante la Cámara Alta. Bueno, pues hicimos esa elección, nos planteamos instalar 4,777 casillas. ¿Y qué pasó el domingo 19 de febrero? Que hubo en Tamaulipas 4,777 casillas instaladas. A esa gente
que consiguió eso en Tamaulipas, la están despidiendo sin más, sin ninguna evaluación, sin ninguna justificación, simplemente por un capricho gubernamental. Eso es lo que es muy abusivo y pues como ya empezamos a aterrizar estas órdenes tan sin sentido, pero que tenemos que cumplir, pues ya ahí empieza a haber actos de autoridad que también pueden ser sujetos de demandas, de denuncias, de recursos jurídicos ante los tribunales para que digan, oye, no, pues usted es un trabajador que ha cumplido con todas sus obligaciones y esto es arbitrario. Si a ellos les dan suspensiones, pues entonces el INE tendría que parar. Pero justamente esa es la actuación que le corresponde a los tribunales, mandarnos parar cosas que nosotros estamos haciendo contra nuestra voluntad, déjame decirlo Sí, así, lo pero entiendo. cumpliendo la ley, porque en el INE no somos de que no me vengan con que la ley es la Sí, ley sí. o solo cumplimos la que nos gusta. Aunque nos disguste por el principio de legalidad, nosotros tenemos que Que cumplir con cumplir la con ley. la ley. Pero eso no quiere decir que nuestros trabajadores o que los ciudadanos en general estén indefensos ante leyes abusivas. Y cuando hay leyes abusivas, quien puede parar esos atropellos, pues es el Poder Judicial. Por eso yo decía, pues tendría que ser ya, porque entre tanto están un poco en el limbo, ¿no? Habría que liquidarlos y luego en todo caso, si hay una suspensión, recontratarlos o cómo sería esto. Es, Sí, yo espero que se dé antes de que empiecen los despidos. Te digo, esto tendría que ser ah, hasta antes del 1 de agosto, entonces pues ya hay tiempo para que se pueda evitar un daño mayor. Si esto se frena, y yo creo que sería la mejor noticia para nuestra democracia, es que nos vayamos a las elecciones del año que entra con reglas e instituciones conocidas por todos, probadas una y pues, otra vez, sí, y que nos han probadas, dado claro. elecciones genuinas de a de veras. ¿Para qué cambiar lo que funciona bien? ¿Para qué destruir lo que está en pie? La verdad es que nos podemos ir a una crisis política tan grave como innecesaria. Lo paradójico de este momento es que el ataque a la democracia mexicana no viene de un grupo externo que esté llamando a un boicot electoral, no viene de grupos No, del radicales que estén gobierno. contra las elecciones. Es desde la cabeza del Estado mexicano, desde donde se urdió este plan que puede generarnos una crisis desconocida, porque si no se instalan todas las casillas y se destruyen las capacidades del INE, pues puede incluso haber riesgo de nulidad de elecciones y entonces, pues eso nos manda al vacío, a una situación caótica. Sí, sí. Incluso sería acabar el gobierno, este sexenio, pues con un problema político que contrasta con la legitimidad, legalidad y, digamos, plena normalidad con la que se dio el proceso de 2018. Este gobierno llegó sin ninguna acusación de irregularidades, todo mundo reconoció el triunfo, el INE esa misma noche de la elección salió a decir, así está el conteo rápido, esta es la enorme diferencia de votos, todo mundo nos quedamos tranquilos, fue una noche, Sí, sí, sí. digamos, ejemplarmente democrática. Sin duda. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues que el gobierno genere una crisis. Ya ahorita estamos hablando de problemas y no ha iniciado el proceso electoral, están sembrando una crisis preelectoral que puede ser también postelectoral. Entonces, pues la actuación de la Corte incluso puede ayudar a proteger al gobierno mismo de sus instintos autoritarios para que este gobierno no acabe en una situación de crisis. Fíjate Sin, lo paradójico. sí, sí, sí.